Apocalipsis 22, 18 y 19. Lo vamos a conectar con ese versículo. Apocalipsis. ¿Qué conexión hay entre estos dos versículos? Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, refiriéndose a la simiente de la mujer, dice: te herirá en la cabeza, y tú, Dios hablando con la serpiente en el jardín, le dice: le herirás. ¿A quién? A la mujer, no, a la simiente que le iba a herir en la cabeza. Dice que a esa simiente le iba a herir en el calcañar. O sea, ¿qué vemos entre la simiente prometida y Satanás? Y acá hay que ver algo interesante. Vamos a conectar estos dos versículos para poder entender que lo que estamos estudiando en relación a lo que existe del problema de las Biblias no es una simple cuestión de hay diferentes Biblias y necesitamos leer mejor, ¿sí? Listo. Retomamos, familia. ¿Por qué tenemos que conectar estos dos versículos? Porque si no entendemos que las diferentes Biblias están adentro del gran conflicto, no entendemos nada. Más vale vamos a nuestra casa, dormimos la siesta y no venimos nunca más. O no hacemos nunca más nada, ni en nuestra casa, ni en esta casa, ni en ningún otro momento, ni en la iglesia, ni fuera de la iglesia, ni nada. Si no entendemos que hay diferentes Biblias porque lo que está en juego es el plan de salvación, no tiene sentido discutir el tema de qué Biblia es mejor. ¿Por qué? De vuelta. Si yo no entiendo que con una Biblia me puedo perder y con otra Biblia me puedo salvar, entonces no estoy entendiendo nada. Vamos a dar un ejemplo, pero con esta Biblia, la Biblia de los Testigos de Jehová, que es demasiado claro, a diferencia de las otras Biblias, que también es demasiado claro, pero quizás estamos muy mal acostumbrados a alguna determinada Biblia y por eso no vemos la diferencia con otro tipo de Biblia que conocemos menos. ¿Quién es el que está presente en el jardín del Edén cuando Dios pronuncia esta promesa y este conflicto? Estaba Adán y Eva, pero Bien, a ver, ¿cómo? Estaba Adán y Eva y el enemigo también. Estaba Adán, estaba Eva, estaba Satanás, ¿sí o no? Sí. ¿Y quién estaba hablando? ¿No? La Biblia dice Jehová, ¿no? Pero, si tema aparte, si uno lee citas del Espíritu y Profecía, especialmente Patriarca y Profeta y otros versículos, nos vamos a terminar dando cuenta, por lo que dice Juan capítulo, no lo vamos a buscar, pero Juan capítulo 1, versículo 18, dice que el que siempre estuvo en contacto con el ser humano desde la caída fue Jesús y no el Padre. En la conexión directa, no en la comunicación de la verdad y demás, porque siempre estuvo el Padre presente, siempre estuvo el Espíritu Santo presente, siempre estuvo Jesús presente. El tema es que vamos a dar un caso más. Bueno, este caso es bastante típico, porque en persona Dios está en el jardín, ¿sí o no? Sí. Ahora, esa persona que estaba hablando en el jardín, ¿quién era? ¿El Padre, el Espíritu Santo o Jesús? Jesús. Era Jesús antes de su encarnación. ¿Sí? El que visitó a María. Abraham, Ah. ¿sí? Digo bien, ¿no? El Manré. A Abraham El Manré. en la zarza ardiente. ¿Abraham o Moisés? Ah, no, ese era Moisés, claro. Me estoy No perdiendo. era cuando Cuando iba a destruir Sodoma y Cuando iba a Gomorra, el destruir- Manré. Bien. La llanura del Manré.
En ese lugar geográfico que dice Jehová habla con Abraham, ¿quién era? De vuelta, ¿el Padre, Jesús o el Espíritu Santo? Era el Padre. En realidad era el propio Jesús. Jesús. ¿Por qué? Porque ojo, esto es un tema lateral nomás. Juan 1.18, pero de paso sirve para esto, para conectar estos dos versículos también. Fíjense que Juan 1.18 dice, a Dios nunca nadie le vio jamás. Ese es el versículo. Vamos a leerlo antes de volver a Génesis 3.15. ¿Alguien que pueda leer? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahí está, fíjense, ¿qué dice Juan 1.18? Carlos. Ajá, hermana. De 1.18. 1.18. Ahí el hermano Eduardo ya leyó ya. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 18. Carlos, Informa al lector que ¿no? A Dios nadie lo vio jamás. Ajá. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Ajá, bien. Fíjense que Juan 1.18 dice que a Dios nunca nadie le vio jamás. ¿Y cómo es que Adán y Eva hablaron con Jehová? ¿Me siguen, hermano? sí. ¿Sí? ¿Cómo es que Moisés en la zarza habla con Jehová? Y tantos otros casos que podemos seguir recordando en toda la Biblia. ¿Sí? Y vamos a este caso que mencionábamos de antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra con Abraham. No sé si ustedes se acuerdan, dice que Jehová habló cara a cara como alguien habla con un amigo. Dice que Jehová habló con Abraham. ¿Se acuerdan de ese texto? Sí o no, no importa si no nos acordamos, pero nos acordamos de que antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Dios habla con Abraham. ¿Esa parte nos acordamos o no nos acordamos? Es la parte donde Vienen tres ángeles, vienen dos ángeles, Sí. venían tres personas y estaban sentados en la puerta de su tienda, dice. Y él sale corriendo y se tira por el patio y le dice, Señor, pasa a mi tienda, le invita a comer. Y ahí le comenta a Dios de que van a destruir Sodoma y Gomorra. Pero después dos llegan. Dos se fueron, dos Exactamente. ángeles. Pero él va hablando con Abraham. y uno después queda. Uno queda, que es Jesús. Y él le comenta a Abraham que va a destruir Sodoma. Y ahí es donde Abraham intercede. Y dice, el Señor de toda la tierra, el juez, va a destruir a una ciudad si hay 50 justos. Morirá el justo con el impío. Entonces le dice, no, si hay 50 justos no voy a destruir la ciudad. Pero no hay 50. Entonces si hay 40 justos, y así hasta que llegó a 10 y lo catacimbre y dijo, no hay. Pero bueno. ¿Y eso en qué parte está, hermano? En Génesis 19 creo que es. Y claro, Génesis 17, 18, 19, todos esos tres capítulos. El punto es que Génesis es muy interesante 19. porque en todos esos versículos, no sé si es en el 18, en el 19, ustedes van a encontrar ese versículo que dice que Abraham hablaba con Jehová como si fuera un amigo cara a cara. Es muy significativo que si usted lee esa parte de la Biblia y después conecta con Juan 18, uno se puede tentar a decir, alguien de los dos miente. O miente Moisés, que escribió Génesis, ¿sí? O miente Juan, que dice, a Dios nadie le vio jamás. Porque Abraham le vio a Dios cara a cara. Claro. Entonces, el punto cuál es, que el mismo versículo 18 de Juan dice, a Dios nadie le vio jamás, sino que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, desde que entró el pecado en Génesis al mundo, ¿no es cierto?, está relatado en Génesis, vemos que lo que hizo Jesús fue manifestarse a la raza humana antes de su encarnación,
guiando a los fieles, a su pueblo, y finalmente ya cuando se encarna es el mismo que estuvo guiando a su pueblo durante todo el tiempo. Otro ejemplo, yo le pregunto porque no estoy entendiendo bien. ¿Quién le habló a Abraham, creo era cuando le estaba por sacrificar al hijo? Y que le dijo que le va a mandar un cordero. Y yo cuando le estaba por matar al hijo, le habló y le dijo que no, que le mandara, a él le mandaba el cordero. Bueno, ¿Quién le habló a él? lo que estamos hablando acá, en este caso específico, es en el cara a cara y el persona a persona. Claro. O sea, pensemos en el caso, volvemos al ejemplo. En el jardín del Edén dice Jehová hablando con Adán, hablando con Eva y finalmente hablando con el propio Satanás. Está una persona que es Jehová Dios caminando, dice Génesis, no sé si se acuerdan de ese versículo, dice caminando Jehová al aire del día, no sé si se acuerdan de ese texto de Génesis. Entonces lo que estamos hablando es de el cara a cara y la persona Dios caminando por la tierra y hablando con el ser humano. No de la voz de Dios o de la revelación de la palabra de Dios y esos hechos que son muchos en la Biblia. No sé si se entiende a lo que estamos yendo. El que cara a cara habló con la raza humana durante 4000 años fue solo una persona de la divinidad, Cristo Jesús, antes de su encarnación. Y no porque Jesús ya estuviera encarnado antes, no, simplemente porque Dios en su poder se manifestó como persona que es, plenamente hablando cara a cara con los diferentes momentos. Hay otro ejemplo, hermana, que es muy interesante porque Pablo mismo lo dice en Corintios. Usted lo puede, después podemos, tema aparte, no estamos yendo de tema. Hay una parte donde dice que Cristo era la roca que guiaba a Israel, que seguía a Israel. Entonces, ¿qué pasa? Siempre el que guió. Ahora, ¿por qué motivo? Porque fíjense que dice que el motivo y el propósito del Hijo era revelar al Padre. Ahora, ¿cuál era el propósito? O sea, ¿cuál era la necesidad de Jesús de revelar al Padre? Bueno, la necesidad era lo que pasó acá en Génesis. ¿Por qué? Porque el pecado entrado al mundo separa al ser humano y a la raza de Dios, a la raza humana de Dios, a tal grado que ¿cómo ahora íbamos a conocer a Dios? ¿Se entiende? Acuérdense que desde acá, ¿se acuerdan lo que vimos los primeros días? ¿Por cuántos años el mundo estuvo sin Biblia? ¿Se acuerdan o no? 2600. ¿Se acuerdan o no? Entonces, por 2600, ¿cómo sabemos que por 2600 años estuvimos sin Biblia? Porque más o menos en el año 1400 a.C. fue que Moisés, estando por supuesto primero ya nacido, ¿se acuerdan? Ya siendo el libertador de Israel llamado por Dios, sacando ya a su pueblo de Egipto, él empieza a escribir la Biblia, ¿sí o no? Entonces, si en el año 1400 a.C. Moisés empieza a escribir la Biblia, significa que de los 4000 años le restamos 1400, nos quedan 2600 años sin Biblia. ¿Qué había pasado con toda esta generación de los... A ver, cuando pensamos en el Antiguo Testamento, ¿pensamos en Israel o no? ¿Sí o no? En el pueblo de Dios, Israel. Pero nos equivocaríamos grandes si pensamos que el pueblo de Israel empezó en el jardín del Edén. El pueblo de Israel empezó a la salida de Egipto, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿qué hubo desde el pueblo de Israel para atrás al jardín del Edén? ¿Qué hubo?
hijos fieles que en realidad fueron los abuelos de Abraham. ¿Cómo sabemos que en la generación fiel, abuelos de Abraham, eran los que estuvieron en todo este tiempo? Bueno, ahí está la genealogía que encontramos en Génesis y la genealogía que encontramos en Lucas capítulo 3 y en la genealogía que encontramos en Mateo capítulo 1. ¿Se acuerdan que algo repasamos de eso? O sea, las genealogías que están en esos 3 capítulos de la Biblia no es que están simplemente como un dato más, sino que revela que toda esa simiente fiel, que justamente tiene que ver con esto, estuvo siempre del lado de Dios. O sea, acá empezó 2 simientes, ¿no es cierto? Una simiente, o sea, una descendencia, ¿no? Y otra descendencia, ¿sí o no? ¿Hace frío? Pues nadie habla. No me asusten, no me asusten. Estoy pensando mal. No me asusten. Pero volvemos a este punto que decíamos, ¿quién está presente en persona en el jardín del Edén? Adán, Eva, Satanás, y entonces el propio Jehová, pero en la persona de quién? De Jesús. De Jesús, pero obviamente no un Jesús encarnado, como Jesús presente en persona, visible, hablando cara a cara, pero no porque estuviera encarnado, simplemente porque Dios se deja, ¿no es cierto?, tocar, se deja ver, porque Él fue, como dice Pedro, no lo vamos a buscar el versículo, pero ¿se acuerdan ese versículo que dice el Cordero destinado ya desde la fundación del mundo, o desde antes de la fundación del mundo? ¿Se acuerdan ese texto? Sí. Significa que el destinado para nuestra salvación, desde antes de la fundación del mundo, es Jesús. Entonces Jesús es el que se conecta con la raza humana, ¿para qué? Para salvarlo. Antes de su encarnación y desde su encarnación. Y hoy desde su intercesión, ¿sí o no? El punto es el siguiente. ¿Qué profetiza y pronostica? Esto es lo que quería, ¿por qué era importante esto de quién está en persona acá? Voy a hacer una pregunta que no es difícil, no es capciosa, es solamente para pensar, ¿eh? No es difícil, no es tramposa, es una pregunta para pensar nomás. Y si no nos surge la respuesta, ahí vamos con la respuesta igual. Pero pensemos, ¿Adán está presente? Sí. ¿Eva está presente? Sí. ¿Satanás está presente? Sí. ¿Jehová está presente? Sí. En la persona de Jesús. Según Génesis 3.15, ahí va la pregunta. Y de los personajes que se describen en Génesis 3, ¿me siguen? De los personajes, de las personas que se describen en Génesis 3.15, ¿quién es el único que no está presente? Vamos de vuelta. De los personajes que se describen en Génesis 3.15, ¿quién es el único que no está presente en el jardín del Edén en ese momento? Piensa, no me miren a mí, no miren la pizarra, miren su Biblia y contestemos. ¿Se puede mirar? Se puede mirar. Examen a carpeta abierta. Acá está el profe que no nos deja mentir. ¿Cómo es? ¿Se entiende? ¿Se entiende la pregunta? ¿El Espíritu Santo? No, porque estamos diciendo, ayudita, de las personas mencionadas en Génesis 3.15. Esa es la pregunta. Sí, sigo pensando. Entonces podemos releer Génesis 3.15 y tendríamos que encontrar la respuesta rápida. De vuelta, no es una pregunta tramposa, no es una pregunta difícil, simplemente es una... No, porque la mujer era Eva, estaba presente. Bueno, en ese momento me da a entender a mí, el que no estaba ahí en ese momento era Jesús. No, pero Jesús está acá. Ahí está Jesús, La serpiente. La serpiente acababa de tentar a Eva. A él estaba hablando, a la serpiente.
que no estaba presente. Según. Bueno, a ver, ya que la hermana dijo lo que dijo, la pregunta no es tramposa, pero sí tiene un detalle que no se enojen conmigo después, pero es claro en Génesis 3:15, la persona como tal, en su totalidad, le estoy dando una ayuda, casi le estoy dando la respuesta, ya no sé, no me digan después que no le estoy ayudando. La persona mencionada en Génesis 3:15 El Padre. en totalidad, pero leamos de Génesis 3:15, no tiremos al voleo algo así. Voy a leer Génesis 3:14. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En realidad, a ver, una ayuda, y no es tramposo, está presente, pero no está presente. No es ilógica la cuestión. Está presente, pero no totalmente. A ver, más ayuda todavía. Está presente, pero no en la condición profetizada por Génesis 3:15. O sea, el Hijo en su forma humana. Venga, acá, listo. Terminamos. Que hable el himno lema, listo, terminó la reunión, hermano. Venga, hermano, escribe acá, terminó la reunión. Correcto. O sea, el que está profetizado es el propio Jesús, pero encarnado. ¿Cómo sabemos eso? Por Gálatas 3:16. Vamos a repasar. Gálatas 3:16. O sea, ¿en qué? Y Génesis 22:18. Repasemos esto nomás. Entonces, ¿Era un aula, algo, hermano? ¿cómo? Estando ahí, él era un. No, una persona hecha y derecha plenamente. O sea, algo iluminado, así. ¿Entiendes lo que yo le quiero decir? Con toda su gloria, seguramente, pero dice la hermana Juay, velada. ¿Por qué? Está buena la pregunta esa. Sí, ¿Por qué? Porque Adán y Eva ya estaban en pecado. ya está. Ya estaban en pecado. Entonces Dios en toda su gloria podía manifestarse a Adán y Eva. ¿Sí o no? No, porque morirían. No. ¿Cómo sabemos o sea, que estando en pecado, ¿no? Sí. Claro, ¿cómo sabemos que morirían? Porque eso le pasó, ¿se acuerdan a Moisés, no es cierto? Cuando se le presenta. ¿Se acuerdan cuando Moisés le dice, quiero ver tu cara? Y dice la respuesta de Dios, pasaré delante de ti, pero vos te vas a esconder y vas a ver algo de mi gloria. Pero no me vas a ver totalmente porque si no te morirías, le dice a Moisés. Entonces, ¿qué pasa? El Jesús que habla con Adán y Eva y la serpiente sí es Dios plenamente, pero ya con su gloria tapada para que Adán y Eva pudiesen soportar en la presencia del propio Dios, del propio Jesús. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Se acuerdan que leímos este versículo también? Entonces, esta simiente prometida en Génesis 3:15 es Cristo, ¿sí o no? Sí, porque eso dice en Gálatas 3:16, es la misma simiente. No lo vamos a leer, pero el que ya habíamos estudiado también Génesis 22:18, que ahí sí es la promesa de la simiente, pero ¿a quién? A Abraham. ¿Sí? Sí, O sea, se repite la promesa de Génesis a Abraham. Pero fíjense acá, ¿por qué es importante este versículo y este versículo? Si no lo estamos captando, vamos con este pequeño resumen, porque y usted dice, ¿qué tiene que ver todo esto con la Biblia? Justamente, si no entendemos que la Biblia y las diferentes versiones bíblicas, como la Nueva Versión Internacional, la Dios habló y la Reina Valera 2000,
Bueno, les cuento algo. Se ve que yo estaba bastante desactualizado también y gracias a estas reuniones me estoy actualizando. Yo les había dicho que la última Reina Valera era esta que yo tengo acá, la 2011. ¿Sí? Esta es la Reina Valera, uno mira acá y dice, ¿no? Sociedad Bíblica Unida 2009 y 2011. O sea, en realidad esta Reina Valera, la última, salió en el 2009, se ve que se hizo alguna corrección, incluso en menos de 2 años, y ya para el 2011 salió esta Reina Valera. Pero esta Reina Valera 2011 pertenece a Sociedades Bíblicas Unidas. Resulta ser de que hay otra sociedad bíblica de Hispanoamérica que compra los derechos, hace un contrato con Sociedad Bíblica y saca una nueva traducción de la Reina Valera, no por Sociedad Bíblica, y es la 2022. Y ya están como organizándose para que salga otra nueva Reina Valera. ¿Qué hay detrás de tantas versiones? Justamente, si no entendemos que el conflicto de base es este, no vamos a entender el conflicto de las Biblias. Entonces, entendamos este conflicto, cerramos, ya vamos a cerrar, y ahí introducimos el tema de la Biblia, ¿sí? ¿Por qué es importante estos 3 versículos? Fíjense que la promesa de Génesis 3:15 y de una simiente que iba, dice, a destruir la cabeza de Satanás, se dio en el jardín del Edén, ¿sí? Acá, en la entrada del pecado, ¿sí o no? Acá cuando entra el pecado. La próxima vez que encontramos la promesa de una simiente es Abraham. Pregunta, ¿qué nace con Abraham y qué nació con Adán y Eva? Lo que dijimos hace un rato. ¿Qué nació con Abraham? Los hijos de Abraham fueron Isaac y Jacob, ¿sí o no? Y de los hijos de Jacob, ¿quién sale? ¿Quién sale de los hijos de Jacob? Sale justamente, ¿quién es Jacob? El que cuando pelea con el ángel, hay otro caso, hermano, cuando Jacob, huyendo de su hermano, pelea con el ángel toda una noche, ¿se acuerdan? ¿Con quién estuvo peleando Jacob? ¿Con el Padre, con el Espíritu Santo, con Jesús? Estuvo peleando con el propio Jesús. En ese conflicto de toda esa noche, a Jacob se le cambia el nombre, ¿sí o no? Israel. ¿Y qué nombre le dan a Jacob? Israel. Israel, ¿sí o no? Entonces, de la generación de Abraham, ¿qué nace? El pueblo de Israel, ¿sí o no? Israel como pueblo, ¿no es cierto? Y entonces fíjense, la promesa de la simiente en Génesis 3:15, ¿cuántos años duró? Duró 2600 años sin Biblia, pero con la promesa, hasta que cuando nace el pueblo de Israel, vuelve la promesa, ¿sí o no? ¿Se entiende cómo está organizado la promesa? O sea, se vio necesario de vuelta una promesa, la promesa de la simiente. Ahora ya no a una generación de fieles, sino a un pueblo elegido. Ahora, es muy simple, no sé a ustedes, pero a mí siempre me pareció curioso ese versículo que dice, Jehová le dice a Israel, yo le elegí a ustedes no porque eran el mejor pueblo guerrero, el mejor pueblo dispuesto, el más numeroso, el mejor alimentado, no. Yo le elegí a ustedes porque en mi gracia entendí que acá hay gente fiel. Obediente, ¿no es cierto? Eso fue lo que sucedió con la salida de Abraham de su tierra. Hay un versículo muy interesante que dice que
Dios entendía que de la generación de Abraham iba a venir una generación fiel. El punto es que la próxima promesa o la comprensión de la simiente la encontramos en Gálatas 3:16. ¿Y eso qué es? ¿Eso acaso no es ya el Nuevo Testamento? Sí. ¿Se entiende? Entonces, si queremos, tenemos la Biblia partido, o mejor dicho, la Biblia, la promesa de la simiente distribuida en tres partes. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero pensando en el Antiguo Testamento, tenemos la promesa de la simiente para el pueblo y la promesa de la simiente antes de que haya pueblo. Acá no hay Biblia, pero hay promesa, y acá sí hay Biblia en todo este periodo. ¿Se entiende a dónde estamos llegando? Acá, ¿no? Acá está el Antiguo Testamento, y acá en Gálatas 3:16 tenemos el Nuevo Testamento. O sea, Pablo, ¿por qué dice y considera la simiente prometida a Abraham? Porque lo que está diciendo Pablo es que en Cristo, y el pueblo que nace ahora en Cristo, la iglesia, no está alejado de la promesa de la simiente. Ahora, a Abraham se le dio la promesa de la simiente, pero si uno estudia la genealogía, o sea, los abuelos, se va a dar cuenta que son aquellos abuelos que conservaron esta promesa de una simiente que iba a venir a futuro. Y entonces ahí volvemos a la respuesta de Carlos, que ¿quién estaba presente acá? Jesús, pero un Jesús antes de la encarnación, hermana. Entonces, ¿quién faltaba? En persona. Decíamos, está pero no está. El propio Jesús básicamente está diciendo, yo voy a ser esa simiente que voy a venir, pero encarnado, y voy a destruir a Satanás. ¿Se acuerdan del versículo que dice Dios fue manifestado en carne? ¿Cuál es el otro nombre de Jesús? ¿O cuál es el otro nombre que se le da a... ¿qué nombre se le daría al niño nacido en Belén según el ángel? Hagamos un poquito de memoria. Jesús. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? ¿No? Mateo 1. Iba a salvar a su pueblo de su pecado. Vamos a Mateo 1. Porque Él iba a salvar a su pueblo de sus pecados, dice, ¿no? Y ya llegamos a Apocalipsis y vamos a entender por qué. Si entendemos esto, ya estamos del otro lado del río. Mateo capítulo 1, versículo 21 y 22 y 23. Ahí vemos dos cositas, dos nombres de Mayo. Génesis 1, 21, perdón, Mateo. ¿Quién quiere leer? Lea nomás. Por favor. 21. Mateo 1, 21 al 23. Y dará luz a un hijo y se llamará su nombre Jesús. ¿Cómo? Dice el ángel que se le tenía que llamar al hijo. Jesús. Sí. Síganme. Bueno, para que me perdí. Pero, Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito y le puso por su nombre Jesús. ¿Está bien? gracias, hermana. ¿Cuántos nombres dice el ángel? ¿Cuántos nombres menciona él? Dice que llamará su nombre Jesús, y fíjense que es muy interesante
Porque, ¿qué dijo el profeta? Porque ¿no le parece curioso que el profeta dijo un nombre y el ángel dice otro nombre? ¿Se entiende o no? ¿Por qué no dice llamará su nombre Emanuel? Porque el profeta dijo que se iba a llamar Emanuel. Sin embargo dice, le llamará Jesús, y era para que se cumpla lo que fue dicho por el profeta que dijo, llamará su nombre Emanuel. ¿No les parece curioso? La profecía dice que al niño nacido se le iba a llamar Emanuel. Pero el ángel dice, así como dijo el profeta, que se iba a llamar Emanuel, vos llamarle Jesús. ¿No le parece curioso que pareciera ser como una contradicción? Si la profecía dijo que se llame Emanuel, se tendría que llamar Emanuel. ¿O hay simplemente una conexión entre el nombre Jesús y el nombre Emanuel? Jesús significa Salvador. Salvador y Dios con nosotros. Dios No. con nosotros. Ese es Dios con Manuel. nosotros. Exacto. Dios está con nosotros hecho carne para salvar a su Claro, pueblo. sí, sí. Claro, ahí está el punto. Hermano, Sería así. ¿a usted alguna vez le pareció curioso? Sí, sí, Cuando sí, nos sí. acercamos a Navidad, por ahí Nunca escuchamos entendí estos por qué versículos. Jesús o Emanuel, nunca entendí. Claro, el asunto es que los dos son, evidentemente, Es lo mismo. no lo mismo, sino refiriéndose a Cristo, ¿no es cierto? Claro. Bien. Lo cierto es que uno lee toda la Biblia y Jesús tiene multiplicidad de nombres que en realidad son referencias, ¿no es cierto? Sí. Vamos, Apocalipsis está lleno de referencias simbólicas respecto a Jesús. El punto es que en estos textos encontramos el nombre, no como un apodo, digamos, o como una referencia, sino un nombre. De paso, Cristo es un nombre, está bien, se transformó en un nombre, el nombre de Jesús, Jesucristo, ¿no es cierto? Sí. Pero viene derivado de un nombre o de una obra que iba a producir este niño. De vuelta, El significado de Jesús. el significado de Cristo es ungido, Así es. ¿sí? Cristo en griego y ungido Y en hebreo, Mesías. Mesías en hebreo, que significa ungido en griego. ¿Sí? Ungido en hebreo y Cristo es en griego, que a la vez los dos es Mesías. Ya ven aquí, a ver cómo. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál es hebreo y cuál es griego? Para mí el griego es Cristo. Y ungido o Mesías es hebreo. En realidad es así, hermano. No es lo mismo. Mesías es en hebreo, Cristo es en griego y ungido es en español. Ahí está. ¿Sí? Estos dos nombres en realidad están refiriéndose a esta obra de ser ungido por el Espíritu Santo y que iba a realizar una obra particular, la de la salvación del ser humano. El tema es que acá dice Jesús. ¿Por qué se iba a llamar Jesús? Porque Él dice qué cosa haría. Salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, el tema de esta simiente prometida, ¿qué es lo que estaba en juego, hermano? Ahí estamos llegando. ¿Qué es lo que estaba en juego? Correcto, hermano. Lo que estaba en juego era la salvación. ¿Pero salvación de qué? Dice el versículo. Sí. Él salvará de qué a su pueblo. Del pecado. Ahí está, hermano. ¿Por qué es importante pensar esto? ¿Salvación de qué? Del pecado. Del pecado. ¿Y por qué necesitamos ser salvados del pecado? Porque ¿se acuerdan que dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte. Bien, entonces el punto es el siguiente. Dice que Jesús es por ser Salvador y Emanuel Es Dios con nosotros. es Dios con nosotros.
Entonces dice Dios con nosotros. Por lo que dijimos recién en Juan 1:18 y todos los ejemplos que recordamos, ¿Dios puede estar con nosotros? Sí. No. Esa es la clave, hermano. ¿Dios puede estar con nosotros? El Espíritu Santo. ¿O el Espíritu Santo puede estar con nosotros? No. Porque moriríamos en persona. Claro, pero simbólicamente sí. No simbólicamente, no es la palabra simbólicamente, sino con Dios con toda su gloria, como le pasó a Abraham, no puede estar con nosotros. Dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. O sea, podemos ver a Dios en nuestro estado caído de pecado. Dios puede estar con nosotros, o sea, morar con el pecado, Dios y el pecado pueden morar juntos. No. Pero entonces, ¿cómo es que Jesús, siendo Dios, puede estar con nosotros? ¿Se entiende, hermana? Ahí va el punto. ¿Dios con toda su gloria puede estar con nosotros? No. Porque moriríamos por causa del pecado. Pero ¿cómo entonces que sí dice que este niño nacido es Dios y está con nosotros? No solamente es Dios, sino está con nosotros. Justamente porque iba a, dice, nacer de una virgen, o sea, su encarnación. Dios haciéndose humano, no dejando de ser Dios, pero haciéndose humano, sí puede estar con nosotros. ¿Por qué? Porque es la forma de acercarse a nosotros y ocultar toda su gloria. ¿Estamos o no estamos hasta ahí? O sea, ¿qué camino encontró Dios para salvarnos? La encarnación. Si no, no nos podría salvar. Para cerrar el punto, fíjense que dice, nacería de una virgen. Todo un tema aparte para entender de que Jesús se encarnó y está la promesa de una virgen. Entonces, la promesa era, fíjense que dice, así como el profeta dijo, Emanuel. O sea, la profecía dice que estaría Dios con nosotros. Dice Pablo, ese Dios con nosotros es Cristo, la simiente prometida a Abraham. Esa simiente prometida a Abraham es la de Génesis 3:15, donde el propio Jesús dice, yo encarnado siendo Dios vengo y te salvo. O sea, de acá llegamos al jardín del Edén. La promesa de esta simiente llega hasta nosotros hoy. Si hoy estamos hablando de Jesús, es por este camino. El tema es que ahora tenemos que ver este otro camino acá, rápidamente, el de la simiente de Satanás, y entonces en ese contexto entender el conflicto con de las Biblias para un lado y de las Biblias para el otro lado. ¿Me explico? Sí. Puedo leer 1 Timoteo capítulo 3 versículo 14, dice, versículo 15, para que si tardo sepa cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Eso digamos. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, dice, y ha sido recibido en gloria. ¿Primera o segunda? 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Hermano, 15, 16. este versículo, ¿no? Dios, grande es el misterio de la piedad, dice, ¿no? Dios fue manifestado en carne, es lo que acabamos de leer y lo que tenemos en toda la Biblia. ¿Por qué es importante este texto y toda esta verdad? Porque de vuelta, nuestra salvación viene por el lado de la encarnación de Cristo. ¿Qué es lo que se promete acá en Génesis 3:15? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que entender? ¿Qué se prometió en Génesis 3:15 de esta simiente en relación a esta simiente? Esa es la segunda pregunta de la tarde. A ver, ¿quién encuentra la respuesta? ¿Se entendió esto? Sí. ¿O borramos todo y volvemos a escribir todo de vuelta? ¿No? Es terrible, hermano. Borramos todo y volvemos al principio, apagamos la cámara. No. ¿Hasta ahí estamos o no?
Fíjense que no leímos todavía Apocalipsis 22, pero ya estamos ahí. Entonces, de vuelta, segunda pregunta por esto. ¿Qué está prometido en Génesis 3:15 en relación a las dos simientes? Esta simiente es la simiente prometida, ¿no es cierto? Pero fíjense que vendría, ¿cómo sabemos que sería encarnado en Génesis 3:15? ¿Cómo sabemos que esta simiente prometida en Génesis 3:15 sería una encarnación? Por una sencilla razón. Cuando le dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Sí o no? A ver, acá hay que entender algo muy importante. Jesús es hijo de Eva. En realidad todos somos hijos de Adán y Eva, ¿no es cierto? Claro. Todos. ¿Y Jesús? Jesús es hijo del Altísimo. ¿Es hijo de Eva o no? No. ¿Cómo que no? Vamos a Lucas 3. ¿Sí? Mira ahora que me enterar. ¿Cómo que no? Tengo mis dudas. No, porque dice que fue... No estamos diciendo cómo nació, estamos diciendo hijo de quién. Descendencia. De María. A ver, vamos a ver. ¿Dónde, hermano? Lucas 3. Si Jesús no fue hijo de Eva, entonces Jesús no es mi hermano. ¿Jesús es nuestro hermano o no? Sí. ¿Por qué nuestro hermano? ¿Acaso hermano no es nacido de la misma madre? En el mundo, pero a ver cómo le puedo explicar espiritualmente, serían hermanos, padre, amigo del mismo Dios. ¿Del mismo Dios? No, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de Adán y Eva. ¿Todos somos hijos de Adán y Eva o no? Sí, somos de descendencia de ellos. Entonces, pero no vayamos a lo simbólico. ¿Realmente somos hijos de Adán y Eva, sí o no? Sí. En estricta realidad somos nietos, ¿sí o no? Sí. Tátara, por 6.000 años, Podemos seguir. nietos. Pensando en Adán y Eva. Pero como todos salimos de un solo padre y una sola madre, somos todos de la misma sangre. Eso dice Pablo en Hechos capítulo 17, ¿sí o no? Todos vinimos de una misma sangre, dice. Ahora, el punto de Lucas 3, ¿se acuerdan que es una larga genealogía? Fíjense que el versículo ya les digo. Lucas 3, $22 y 23. ¿Quién quiere leer, por favor? Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres el Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como los 30 años también. Sí, era como de 30 años, sí. 30 años, hijo según se creía de José, Ay, no. Sí, y sigue. ¿Sí? hijo Eli, Y bueno, ahí sigue una lista bien larga, ¿no es cierto? O sea, ¿quién era el padre humano? Y bien como explica, según se creía, ¿no es cierto? De José. Empieza con el marido de María, ¿sí o no? sí, Sigue una genealogía larga y fíjense el versículo 38, fijémonos. hijo de Enoch, no, Hijo de Enoch, hijo de Seth, Seth, hijo de Adán, hijo de Dios. Adán, hijo de Ahí está. ¿Con quién termina? Con Adán. Adán. ¿Sí? Y de Adán dice hijo de Dios. O sea, fíjense que Lucas 3, acá, Lucas 3, 38, dice que Jesús
finalmente es hijo de Adán. ¿Sí o no? Sí, hijo de Adán, hijo de Dios. Ajá. ¿Por qué Lucas 3 hace toda una genealogía paterna, por supuesto, porque es el hombre el que transmite, somos producto de papá y mamá, pero el que embaraza es el hombre, ¿no es cierto? Bien, ahora, dicho esto, dice Jesús, según se creía, hijo de José. Ahora, en la carne, Jesús no fue, José no fue el padre de Jesús. Pero sin embargo, Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, arranca con José, ¿me siguen? Sí. Arranca con José y de toda la línea de José llega hasta Adán. Pregunta: si José en la carne no era realmente, como sabemos, el padre de Jesús, ¿por qué Dios se encarga de mostrarnos que desde ese José, padre, ¿no es cierto?, terrenal de Jesús, sin ser él el que engendró a Jesús, sin embargo, es de la genealogía que llega hasta Adán? ¿Por qué? Porque fue ¿cómo le puedo decir? El primero que Jesús le formó a Adán. Fue la primera persona. Sí, llega hasta ahí finalmente, pero la pregunta es si José no fue el padre biológico de Jesús, naturalmente. ¿Por qué tenemos que preocuparnos de comprender toda la genealogía de José hasta llegar a Adán? O sea, ¿por qué tenemos que estudiar toda la genealogía de Adán hasta llegar hasta José, si finalmente José no fue el que le dio sus genes, el que le engendró biológicamente a Jesús? ¿Me explico? Sí. O sea, ¿por qué necesitamos comprender Lucas 3 en este sentido? Si José no intervino en absoluto en el nacimiento biológico de Jesús. ¿Se entiende? Sí. ¿Alguna respuesta? No nos asustemos. No. Preguntémonos nomás. ¿Cuál es el sentido de Dios y de nuestra salvación? Comprender que la genealogía paternal desde Adán hasta José es importante para Dios en el sentido de la venida de Jesús. La promesa, ¿qué decía? ¿A quién le está hablando? ¿De quién vendría la simiente? ¿De quién vendría? ¿De Adán y Eva, sí o no? Sí. Dice Pablo en Gálatas 3:16 que la promesa no era muchas simientes, sino una sola, la cual es Cristo, dice, pero vendría de la descendencia de Adán y Eva, ¿sí o no? Sí. Bien. El punto, hermano, para entender es que desde Adán hasta José hay una sola descendencia, en el sentido de que es una línea, padre, abuelo, abuelo, padre, bisabuelo, nieto, demás, todo, hasta llegar a José. Y es esto que vimos durante todo este tiempo, o sea, realmente Dios mantuvo la promesa que finalmente iba a haber una generación
que iba a ser fiel, también iba a haber una generación infiel, pero el punto es que de las promesas sucesivas a los fieles iba a venir Cristo, iba a venir la simiente. Pero cuando llegó la hora de aclarar de que iba a nacer no como un ser humano común biológicamente, viene la promesa a Isaías, que es la que Mateo dice, que el profeta dijo que iba a venir Emmanuel, y entonces nos queda claro que Dios con nosotros iba a venir de la raza humana, iba a venir de la familia fiel desde Adán, pasando por Abraham y llegando hasta José, pero dice que iba a ser nacido del Espíritu Santo. O sea, a lo largo que pasaron los años, Dios nos fue mostrando que sí iba a venir de la simiente fiel, pero que iba a nacer de una manera milagrosa, a través de una virgen y a través de la unción del Espíritu Santo. ¿Se entiende? O sea, acá lo que vemos es la promesa de un Dios que sí se iba a encarnar viniendo de una simiente fiel, pero que se iba a encarnar siendo Dios, pero de manera milagrosa, no de manera biológica. ¿Hasta ahí estamos? Sí. ¿Por no será por la carne, hermano, que es hijo de Eva? O sea, por la carne. Pero entonces la pregunta que nos hacemos es ¿por qué nos detenemos en Adán y no en el lado de la mujer? De Eva, ¿no es cierto? Desobedeció, era impura, No, ¿no? sino vamos al hecho simple para no alargar el tema. Ninguna generación pudo llegar hasta José si Eva y Adán no hubiesen tenido hijos. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, toda la simiente, toda la generación que llega hasta José y María, ¿de quién venían? De Eva, digamos. De Adán y Eva, Adán y pasando por Abraham. ¿Hasta ahí estamos? Sí. De vuelta. De Adán y Eva también vino la simiente infiel. Pero el punto es que de Adán y Eva, pasando por las sucesivas promesas, se llegó hasta José y María. Porque no salieron de otro lugar que no sea de los hijos de Adán y de Eva. Porque ni Adán pudo tener un hijo, ni Eva pudo tener un hijo solos, era el matrimonio. O sea, encima de hablan del pueblo fiel. Ellos creyeron en esta promesa de Génesis 3:15, correcto, y se mantuvieron fiel, sus hijos se mantuvieron fiel en parte, ya otra parte empezó a mantenerse infiel, pero de la generación continua de Adán y Eva que sí se mantuvieron fiel, vino todo el pueblo de Israel, vino finalmente María y José, José y María. Pero cuando llega el punto específico del nacimiento de Jesús, como iba a ser Dios con nosotros, no podía nacer biológicamente, pero sí tenía que venir del vientre de María y sí tenía que venir resguardado por un José fiel de la misma generación. En términos muy generales, ¿se entiende? Ambos, hermanas, aceptando ya la promesa de un Salvador, fueron puros. Los dos eran impuros, ojo. Adán era impuro, Eva era impuro cuando pecaron, porque pecaron. Cuando fueron perdonados por Dios y aceptaron y se les dio la promesa, ellos entraron en fidelidad, y la Biblia atestigua que entraron en fidelidad, y finalmente llegamos a través de la familia de Adán y Eva, con la excepción de que siendo Dios con nosotros, iba a nacer de una virgen, dice el profeta. ¿Se entiende? Que tenía que venir de una familia fiel, pero su nacimiento iba a ser milagroso. Entonces, iba a ser Dios y iba a ser humano al mismo tiempo, y él traería, dice el texto que leyó el hermano Eduardo, dice, grande es el misterio de la piedad, porque esta obra de salvación del pecado vendría de esta manera a través de esta generación fiel. ¿Hasta ahí estamos? Vamos al tema de la Biblia y la generación infiel. 2600 años sin Biblia, y a partir de acá, de Moisés, con Biblia, ¿sí o no? Pero dicho esto, para cerrar el círculo, ¿quién empezó? Vamos a poner acá
Nuevo Testamento ya pusimos, ¿no? Bien. Pero la pregunta que queda acá sin responder, ¿qué prometió Dios en Génesis 3.15 en relación a las dos simientes? ¿Por qué volvimos a todo esto que leímos? Porque de Adán y Eva vino mucha simiente, o sea, una descendencia larga, ya explicamos, pero el prometido era uno. De Adán y Eva también vino toda una simiente larga, pero infiel. ¿Cómo le llama Génesis 3.15 a la simiente infiel? En Génesis 3.15, cuando estamos acá, ¿cómo le llama Dios a la simiente que no iba a mantenerse fiel? Desobediente. Sí, no, pero en Génesis 3.15, ¿simiente de qué le dice? ¿Simiente de quién iban a ser? De la serpiente. Simiente de la serpiente, ahí está. Simiente de la serpiente. ¿Hasta ahí estamos o no? ¿Y quiénes son las simientes de la serpiente que iba a venir? A ver, familia. ¿Por qué decimos que iba a venir Adán y Eva si en realidad Dios le está diciendo acá a la serpiente que de la serpiente iba a venir la simiente? Y ahí volvemos a otro punto. ¿Satanás puede tener hijos? ¿Hijos biológicos? No, porque es un ángel caído. Bueno, los testigos de Jehová dicen que sí, los ángeles caídos tuvieron hijos biológicos. ¿Sabían eso o no? Según Génesis 6. Según los testigos de Jehová, lo que ellos interpretan, los ángeles caídos tuvieron hijos biológicos. Pero bueno, eso es otra historia, todo un paganismo metido ahí en ese punto. Lo predican hasta ahora, es si tocan tu puerta y los testigos de Jehová, y ellos dan estudio bíblico diciendo que los ángeles caídos tuvieron hijos biológicos en este mundo, todo para responder este punto. ¿Sí? Bueno, esto todo un tema, entonces hay que aclarar estos temas. ¿Por qué? ¿Quiénes serían los simientes de la serpiente si Satanás no puede tener hijos biológicos? Satanás son ángeles. Sí, podría ser, pero acá le está diciendo que la segunda pregunta que no contestamos, antes de contestar esta pregunta, sabemos que iba a haber una simiente de la serpiente porque el versículo lo dice, Sí. pero ¿qué dice Génesis 3.15 en relación a estas dos simientes? ¿Cómo se iban a llevar? ¿Qué iba a pasar? Ahí está, ahí es donde queremos llegar. Dice que entre esta simiente de la mujer, ¿sí o no? Sí. Y esta simiente de la serpiente que iba a haber. Enemistad entre Ahora, esa enemistad, ¿de dónde vendría? Ayúdenme porque se nos va la hora. Porque dice, por enemistad entre los. Bueno, ¿de dónde vendría esta enemistad? Sería una orden de Dios. ¿Cómo? De Dios. ¿En qué sentido? Sí, hermano, por ahí va la cosa. ¿Cómo? Pregunta. Por la fidelidad. Por la No, desobediencia. no, la pregunta es, ¿quién provocaría esta enemistad? El hombre. Ustedes se van a terminar matando porque usted cree una cosa y ella cree otra cosa. El tema es que tenemos que creer una cosa, porque hay una sola verdad. Entonces, pero ahí ya vamos a la respuesta. Usted dice que Satanás traería la enemistad. Bien, ¿usted dice, hermana? El hombre por desobedecer a Dios. Bueno, no estamos entendiendo. A ver, vamos de vuelta. Hermano Carlos, ¿usted qué dice? ¿Por qué habría enemistad entre esta simiente y esta simiente? Porque una es fiel y la otra no. Fiel a la ley. Ya hubo ese problema del cielo. No están contestando la pregunta. De vuelta, la pregunta es,
¿Quién, dónde se originaría la enemistad? No, ¿por qué? Ah, puede ser. ¿Dónde? En el Edén. ¿De quién? ¿De dónde? Entre Adán y Eva. No entre quiénes, no, sino quién trae, quién, ahí está, vuelvo a la pregunta. Escriban en un papel en la mente. ¿Quién origina esta enemistad? Ahí está, esa es la pregunta. ¿Es sencilla la pregunta? Sí, creo. De vuelta. Según Génesis 3.15, ¿quién origina la enemistad? ¿Quieren que anote acá o se van a acordar? No, no te. Según Génesis 3.15. ¿Quién origina la enemistad? Correcto. ¿Quién? La pregunta es ¿quién? Y si decimos quién, la respuesta tiene que ser ¿quién? ¿Quién origina esta? No piensen en la enemistad en general, estamos hablando de Génesis 3.15. ¿Quién origina esta enemistad de Génesis 3.15? Enemistad. Bueno, si es de la parte del Edén, de la mujer, porque le obedeció a la... Desobedeció a Dios. desobedeció Voy a ser Dios. mal, hermano. No. No, bueno. No es De el... vuelta. Jesús origina la enemistad. ¿Por qué? A ver, explique. De vuelta. Vamos de vuelta. Si contestamos bien esta pregunta, estamos con todo lo... Nos faltan 4 temas, ¿no? Sí, 3, No. 4. Contestamos todos los puntos y podemos ir tranquilos todos los otros sábados. Y Porque miren que, acá dice, miren que esto sube a YouTube, así que... y pondré, dice Jesús, El versículo mismo está diciendo. enemistad entre ¿Quién origina esta enemistad entre las dos simientes según Génesis 3.15? ¿Y Jesús? ¿Dice ese versículo o no? A lo Porque que él está hablando. hermanos, sí. ¿Eh? A lo que está ¿O leyendo Dios? los hermanos, sí. Lo que estamos leyendo, hermana, es Génesis 3.15. Dios. Y pondré. ¿Por qué? Exacto, ¿bien? Porque él lo Ahí está, dice, exacto, Porque exacto. Dios está poniendo esa, como digamos, si obedece Esa o promesa. desobedece. No, la promesa, esa... Tibio, hermano, Mandamiento. tibio, casi. Pero el versículo dice eso. El que Pondré. leyó- ¿Quién dice pondré? ¿Y Dios? Dios. Y entonces, ¿por qué cuesta tanto responder la pregunta? Porque nos hicimos mártires. Porque nos estamos poniendo. De vuelta, en Génesis 3.15 se pronostica una enemistad entre las dos simientes. Claro. Listo. Ya vamos a ver cuál es esa enemistad, pero la pregunta es ¿quién origina esta enemistad según Génesis 3.15? Y el versículo, como releyó el hermano Eduardo, ¿quién dice pondré? Dios. Dios. Entonces, ¿quién origina esta enemistad? Dios. Dios. Pues tenemos que aprendernos bien el versículo. Sí, evidentemente. Capaz que leemos y no... ¿Cómo se dice? Sí, hay Leemos y no entendemos. que leer tranquilo nomás. Pero dice o no, dice el Sí, versículo. la ese. explicación dice bien Listo. clarito. ¿Quién origina esta enemistad? Entonces, Dios puede Y pondré. ser... dice. Exactamente. Ahora, ¿cómo es que Dios puede ser originador de enemistad? Evidentemente sí, Y sí, es lo que dice. es lo que dice. Lo que pasa es que nosotros escuchamos la palabra enemistad y nos causa escozor, ¿sí o no? Porque queremos todo paz, amor, Claro, la control. enemistad es como que viene del enemigo. Como que la enemistad viene del enemigo, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Exacto. ¿O no, Eduardo? Sí, yo soy enemigo. A ver, vamos a hacer esta pregunta de esta manera. ¿Qué nos gusta, la enemistad o la conciliación? No, la conciliación. Y porque somos cómodos. Claro. Porque si Dios dice que Él mismo es originador de un tipo de enemistad, entonces, dos cositas, ayúdenme. Necesitamos ver qué enemistad es la que necesita y necesita venir de Dios y necesitamos aceptar. Y para nosotros no simplemente, a ver, ayúdenme, pregunto de otra manera. El Evangelio, el cristianismo, ¿es amor o es enemistad? Ahí las agarré. Y fácil no es. No, contesten la pregunta. ¿Por qué siempre me contestan?
Yo pregunto por Buenos Aires y ustedes me contestan por las Islas Malvinas. Vamos de vuelta a la pregunta. ¿El cristianismo, el evangelio, es enemistad o es amor? Sí, es enemistad. ¿O es amor? Yo debería traer espada. ¿No? Yo diría enemistad porque si yo voy y le predico a mi familia y vamos a decir, recibo rechazo del otro lado. Lo que primero te dicen, te La evangelia. la evangelia, Y ya te hacen dar un y costado. no sabe el significado del evangelio. Ahora les pregunto, hermano, usted que contestó primero y después usted, hermano. Pero recuerda, a ver, le pregunto de esta manera, ¿recuerda algún momento, usted personalmente, Sí. algún momento muy lindo, lleno de amor que usted lo hace a Dios originador de ese momento lindo en alguna experiencia de su vida? Sí. O sea, entonces, ¿y usted, hermano? Listo. Y la misma pregunta, pues, nadie va a contar, pero ¿puede recordar algún momento muy amargo de su vida por causa de Cristo? Sí. ¿Y usted, hermano? Por causa de Cristo creo que no. ¿Segura? Yo recibí. O sea, algún lo momento cuento de así enemistad, usted lo acaba de decir hace 2 segundos, algún momento de conflicto causado por su fe, a eso estoy yo. No, porque yo tengo fe de que eso no viene de Cristo. No, pero ¿qué le pasó? Digo, ¿no? ¿De Me dónde pasó viene? No, personal. No, Yo No, sí, no de viene parte de de mi mí. familia. ¿Nunca tuvo conflicto por causa de su fe? sí tengo. Bueno, a eso vamos, hermano. No estamos diciendo que si vino de Dios o no, pero ¿tuvo por causa de su fe algún conflicto? Sí. Ah, listo, ahí está. Entonces el punto es, ¿el evangelio, el cristianismo, es causa de enemistad o de amor o de las dos cosas? Y de las dos cosas. De las dos cosas, correcto, ahí estamos. No todo es enemistad y no todo es amor. Es las dos cosas. ¿En qué sentido? En que Dios trae toda la bendición que puede traernos y que quiere traernos, pero también por causa de la fidelidad, como estamos hablando, va a haber momentos donde no podemos más que ser enemigos de aquello malo que quiere tragarnos a nosotros, ¿entiende o no? Claro, pero yo siempre digo, hermano, que está bien, sucede todas esas cosas, pero una persona cristiana, teniéndole fe en Jesús, Exacto. permite siempre para que tengamos que corregir nuestros errores. Pero tenemos que pasar eso. Dios va a dejar pasar eso. Pero después Usted dice para pulir nuestro carácter, dice usted. pulirnos, para Por ahí, corregirnos. ahí va la cosa. Pero vamos bien, hermano. Queremos cerrar este punto, familia. Dice pondré. Voy a anotar acá, pondré. ¿Cómo Dios pondría enemistad entre estas dos simientes? Este es un tema maravilloso, hermano. Yo me voy a adelantar para poder cerrar el punto, pero si uno, después si quieren la cita, yo les doy, les paso por WhatsApp y lo pueden leer en la semana, ¿les parece? ¿Qué nombre le da Dios a la enemistad que Él coloca en el corazón de esta simiente? Esa enemistad, ¿qué enemistad es? Esa enemistad se llama odio al pecado. ¿Sí? Porque justamente sería que esta simiente iba a odiar, iba a tener enemistad, iba a tener en rechazo, iba a tener en abominación todo aquello que viniera de la serpiente y de su simiente. ¿Sí o no? Pregunta, naturalmente, nuestra naturaleza caída en pecado, ¿nos gusta el pecado o rechazamos naturalmente el pecado?
Y tenemos que rechazar. No, lo que nos pasa, no lo que deberíamos, lo que nos pasa. ¿Tenemos amor o rechazo al pecado naturalmente? Tenemos amor al pecado. Sin Dios, ¿nos gusta el pecado, sí o no? Sí. Sin Dios, hermano, no la había convencido. Sin Dios en su vida, piensen. Sin Dios en su vida. Yo creo que sí, El ser porque humano pecamos ama también. el pecado, no, sin Dios. Sin Dios, el ser humano todos ama pecamos. o rechaza el pecado. Sin Dios. Amamos el pecado. Sin Dios. No, porque no No estamos hablando de alguien que conoce a Dios. Piensa, hermano. Alguien que no conoce a Dios. ¿Ama o rechaza el pecado? Ahí estamos. Sin Dios amamos el pecado. Significa que solamente si Dios coloca en nosotros, en esta simiente fiel, coloca enemistad, odia el pecado, solamente ahí podemos rechazar el pecado. Eso, y le voy a mandar la cita por WhatsApp, en la Biblia, de todo esto que estamos hablando, se llama gracia. ¿Sí? Esta enemistad prometida por Dios es la gracia. ¿Se entiende? Esta enemistad prometida por Dios es el milagro de odiar el pecado. El milagro de odiar el pecado, porque naturalmente amamos el pecado. Pero ¿qué pasa? Dice que ¿dónde terminaría? ¿Es solo gracia? No, porque dice que ¿qué haría esta simiente prometida con Satanás? Génesis 3:15 de vuelta. ¿Qué haría? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta simiente, ¿qué haría con Satanás? ¿De qué? Y el descendiente. Le va a herir en la cabeza a Satanás. Dice, te herirá en la cabeza. O sea, ¿qué iba a pasar con esta simiente? ¿Qué haría con Satanás? Le va a herir o destruir. Herir su cabeza, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. No me asusten. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si uno aplasta la cabeza de una serpiente? ¿Muere o no muere? ¿Sí o no? Si aplastamos la cabeza de una serpiente, ¿muere? Sí. Sí. La promesa en Génesis 3:15 es que esa simiente destruiría a Satanás. Entonces significa que la gracia traída por Dios para alejarnos del pecado finalmente iba a terminar en la destrucción del pecado y del originador del pecado, Satanás. Eso en la Biblia, ¿cómo se llama? ¿Eso se llama misericordia en la Biblia? En realidad se llama justicia. ¿Sí o no? Justicia divina. La justicia divina. ¿Qué es la justicia divina? La destrucción del pecado, el odio hacia el pecado. Se cumple la promesa. Se cumple la promesa. Pregunta, ¿estamos viviendo esa promesa? Sí. En el sentido de que buscamos aceptar la gracia de Dios para poder odiar el pecado y buscamos la justicia en el sentido de que todo pecado en nuestra vida esté cero. ¿Se acuerdan cuál era la masa que tenía que estar sin levadura? ¿Era ¿en qué fiesta era? En los panes. En la fiesta de los panes, ¿no es cierto? ¿Por qué tenía que estar la masa sin levadura? Porque tenía que estar sin pecado, ¿no es cierto? Bien, ahora, dijimos, si Satanás no puede tener hijos biológicos, ¿qué clase de hijos entonces puede tener? ¿Hijos espirituales, sí o no? Sí. Pero, ¿qué sería, qué característica tendrían las simientes de la serpiente? Pregunta. Si todo esto que estamos hablando sería parte de la simiente fiel, ahí vamos. Si la enemistad sería entre esto que trae Dios para salvación y lo otro que Satanás produce.
¿Qué haría ahora Satanás contra Jesús? Contra la simiente. ¿Qué dice? Pero tienen que engañar. ¿Qué es el calcañar? Talón. No, el calcañar. ¿Talón? ¿El talón, sí o no? El talón. ¿Qué haría la simiente prometida? ¿Qué haría Cristo con Satanás? Dice herir su cabeza. ¿Qué haría Satanás contra Cristo? ¿Qué haría? ¿Le iba a herir qué cosa? El talón. O sea, con Jesús dice que le iba a herir el talón. Pregunta, la cabeza está acá, ¿sí? Sí. Y si me destruyen la cabeza de un tiro, de un zapatazo, de un lo que sea, ¿yo muero, sí o no? Sí. Sí. Pero ¿qué pasa si me destruyen el talón? ¿Me muero? No. No. ¿Pero quedo herido? Sí. Sí. ¿Pero me muero? No. No. Y en esperanza de recuperarse. Exactamente. Ya. ¿Cómo fue herido Cristo? En la simiente prometida en el talón en el futuro, porque esto es para el futuro. ¿Cuándo fue Cristo herido? Según este simbolismo, en el talón. ¿Cuándo fue herido Cristo? Cuando lo mataron. Pero sobrevivió porque no fue una herida en la cabeza. ¿Cuándo? Lo mataron en la cruz. Cuando lo mataron en la cruz. ¿Pareció ser vencido o no? Porque murió. Sí. Por un momento sí. Por un momento sí, pero como no fue un golpe eterno y total, finalmente resucita para cumplir la promesa. Así que esta herida en el talón, ¿qué fue a futuro? Su crucifixión, ¿sí o no? Sí. Pero, ¿cómo sabemos que no murió eternamente porque solo fue el talón? Porque si bien la crucifixión fue la herida en el talón, sabemos que no fue en la cabeza, ¿por qué? ¿Por la qué cosa? Por la resurrección. Por la resurrección. ¿Qué pasa si Jesús nunca hubiese resucitado? Diríamos, claro, fue vencido totalmente, así que fue un golpe mortal como si fuera en la cabeza, ¿sí o no? Claro. Y cerramos el círculo. ¿Cuándo, Satanás fue vencido por Cristo en la cruz y la resurrección? Sí, porque vemos que resucitó. El punto es, Satanás ya fue totalmente vencido con la destrucción total en su cabeza, ¿sí o no? Sí. ¿Seguro? ¿No dice Pablo, Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar? Y el león ruge porque en la boca donde está, en la cabeza, y porque piensa y ruge. O sea, Como- evidentemente Satanás no está totalmente herido en su cabeza, todavía sigue rugiendo. Sí. ¿Sí o no, hermano? Sí, sí, sí. ¿Cuándo va a ser totalmente herido en su cabeza Satanás? En la segunda venida de Cristo. ¿En la segunda? ¿No va a estar Satanás por 1000 años dando vueltas en esta tierra? Según Apocalipsis, vivito y coleando. ¿Eh? los milenios. Durante todo el milenio. ¿Va a estar Satanás vivo en el milenio o no? Pregunta, ¿Satanás va a estar vivo después de la segunda venida de Cristo, sí o no? Hermano. Porque dice 1000 Claro años. que sí, va a estar vivo. 1000 años. se Satanás mataron. no va a ser destruido en la segunda venida porque va a Segunda venida, ¿no? estar vivo por 1000 años todavía. Por 1000 años va a estar dado Exactamente. en el, digamos, juego. En esta tierra. Acá va a estar. ¿Dónde va a pasar Satanás 1000 años? En el abismo, para tierra. Acá en la tierra. ¿Por qué le llamamos abismo? Porque no va a haber nada. No va a haber nada, va a estar solo. Va a estar solo con sus ángeles, ¿no? Mordiéndose las uñas. Ni aún con sus ángeles. No, con sus Porque él va a ángeles. Sí, estar con sus solo. ángeles. En realidad sí con sus ángeles, porque ¿dónde están sus ángeles actuando, hermano? Acá. ¿Acá o no? La tierra. Están acá. Sí. Solo, ¿sabe por qué va a estar solo, hermano? Porque no tiene a quién engañar. Exacto. Se van a engañar entre ellos, digamos. Y ya se engañaron, ya tuvieron, no, ¿sabe? En todo caso se van a reprochar entre ellos lo que Ya la culpa. vos no le engañaste a la hermana Hilda lo suficiente, ¿sí o no? ¿Cuándo va a ser destruido Satanás finalmente en su cabeza? En la
segunda venida. No, dijimos que no. Jerusalén. ¿En la? ¿Hay una tercera venida de Cristo, sí o no? Cuando bajé la- Tercera venida de Cristo. Primera vez que escucho, hermano. Primera vez que... ¿Cuántos años antes de Cristo, hermano? ¿Cómo es, Eduardo? A ver, nunca me acuerdo. Un No año... sé ¿Cómo es? cuántos años. No, el chiste ese, no. En el 2012. No, está bien, hermana, pero ¿cómo es el chiste? 12 años, un año adventista repetido 12 años. Ahí está. Siempre hacemos... Honeste, sinceramente, la primera vez que escucho. Hay una tercera venida. La tercera venida de Cristo, ¿sabe dónde está, hermana? Si mal no me falla la memoria, Apocalipsis 20. capítulo 20. 21. 21. 20, bueno, ya leemos. Bueno, hay muchas- 21 en realidad, porque 20 es el milenio que estamos hablando. 21, Satanás está claro. vivo. 21 es el descenso, eso lo habrá hasta cantado, hermana, el descenso de la Nueva Jerusalén. ¿Lo escuchó o no lo escuchó? Pero ¿cuándo desciende la Nueva Jerusalén? Después de 1000 años, dice la Biblia. Y ahí destruye, limpia toda la tierra y va Y ahí dice que va a haber fuego y azufre y se destruye todo. En el 20 cuenta eso. En el 20 cuenta sí eso. son tres, porque dice bajará la Nueva Jerusalén El cuando ya 21. está todo limpio. Sí. Ataviada como un esposo y se que Sí, baja. exactamente. En el capítulo 20 te habla de la destrucción del mundo, de Jerusalén, Claro. del diablo y todos sus seguidores por fuego y azufre. Y ahí la resurrección de los muertos. Claro, hay todo ahí un tema, ¿no es cierto? El punto es que esa es la tercera venida de Cristo. Sí, tiene razón. Ahora, Porque, a ver, pensemos, Cristo vuelve, hermana, a ver, le vamos a ayudar un poquito. Entendámoslo de la manera más simple posible. Sí. Y después ustedes se van a encargar de volver a leer esa parte y todo, no hay problema. Pero veámoslo de la manera más simple. Jesús vuelve. Sí. Amén, segunda venida. ¿Dónde va con sus hijos fieles? Al cielo. ¿Pero se queda ahí eternamente? No. ¿O vuelve? No, baja la Nueva Jerusalén. ¿Vuelve o no vuelve? lo que no sé qué sucede después. No hay problema, pero vuelve. Sí, ¿Y entonces? ¿No es la tercera venida? claro, pero es la primera vez que escucho. Exacto, está bien, hermana. Entonces, No, no es la primera vez que escuchamos, sino no nos enseñaron. capaz la primera Claro, vez que se como cierra debe ser. el esquema, digamos. Bien, el punto es el siguiente. La promesa de herir la cabeza totalmente en Satanás, en realidad está en toda esa descripción que estamos hablando, Sí. está en el conflicto de los siglos también, en los últimos capítulos, pero particularmente está en Ezequiel, no lo busquen, no lo buscamos, Ezequiel 28. Completo. ¿En qué versículo está? Tarea para la casa. Lo puedo, no lo busquen, hermano. No, No lo busquen, hermano, no no lo voy a busquen. buscar seguramente. No haga trampa, hermano. No haga trampa, no haga trampa. ¿Por qué no lo digo? Para hacer actividad de la semana, ¿sí? Busquen. ¿Dónde dice que...? Listo. El punto es el siguiente, hermano. Cerramos, queremos cerrar acá. Si Satanás no puede tener hijos biológicos, pero puede tener descendencia. Pregunta, ¿todos los hijos de un solo padre y una madre son hermanos y son familia? ¿Sí? Todos los hijos nacidos de un padre y una madre son familia y son descendencia de una sola familia. Bien. Dice que entonces todos los descendientes, todas las simientes de la serpiente son familia, ¿sí o no? Porque vienen del padre, del diablo. Sí. Bien, ¿quiénes son las simientes de la serpiente? ¿Dónde está el versículo que dice vuestro padre el diablo? Juan 8 y Juan 9, ¿no? Sí. Tarea para la casa. ¿Dónde queda bastante claro este concepto? En una situación que vive Jesús, y es Juan capítulo 8 y Juan capítulo 9. Es muy interesante, tarea para la casa, no lo busquen. Juan capítulo 8 y capítulo 9, para que no se equivoquen, no es 8-9, sino capítulo 8 y capítulo 9. Si ustedes lo leen si lo leemos con tranquilidad, familia, Sí. en Juan capítulo 8 y capítulo 9, usted va a ver las dos simientes. Y va a haber una situación de conflicto y de enemistad por las simientes en Juan capítulo 8 y capítulo 9. ¿Se van a acordar? Sí. Todo esto que estamos hablando, usted lo va a poder ver en Juan capítulo 8 y capítulo 9. Yo pienso también, hermano, que la simiente, cuando hay enemistad entre hermanos,
Yo digo que es cuando un hijo es del padre y el otro hijo, digamos, es con otra mujer. ¿Dónde se Ese, puede? ese ejemplo, ¿sabe para qué sirve, hermano? Está bueno el ejemplo. Serviría para entender, si no somos hijos de un solo padre, Claro. siempre va a haber enemistad. Y acá hay dos padres, en ese sentido que dice el hermano. El padre de esta simiente fiel, que es Dios, vamos a resumirlo de esta manera, ¿sí? Y el padre de esta simiente, que es la serpiente, que es Satanás. ¿Se entiende? Sí. Eso está reflejado en Juan 8 y 9, lo van a poder leer. El punto, quiero volver sobre este tema de la enemistad. ¿Y qué tiene que ver con las traducciones bíblicas? Acá cerramos. ¿Qué Biblia aceptaría esta simiente? ¿Me siguen? Sí. ¿Y qué ¿se entiende, Carlos? ¿Qué Biblia aceptaría esta simiente? ¿Y qué Biblia aceptaría esta otra simiente? De forma tal que hay dos clases de Biblia. Una Biblia que es amiga de la simiente de la serpiente y predica el evangelio o el mensaje de esta simiente de la serpiente, y hay otra clase de Biblia, o sea, tenemos dos clases de Biblia, ¿sí? Sí. Una Biblia que es fiel a una simiente. Y la otra Biblia que es fiel a la otra simiente, ¿se entiende? Y entonces, una Biblia va a predicar la promesa en Cristo, Dios hecho hombre para salvarnos del pecado, y la otra Biblia va a predicar la falsificación o el rechazo de ese Cristo que traería liberación del pecado. O en otras palabras, una clase de Biblia mostraría el camino correcto, esta es nuestra conclusión para hoy, el camino correcto para ser liberados del pecado, y la otra clase de Biblia nos mostraría el camino para no ser liberado de ese pecado. ¿Se entendió? ¿Se entiende? ¿Me explico? Sería una imitación. Sería un camino falsificado, Para que una doctrina falsa, digamos. una doctrina falsa, donde el conflicto de los siglos, el conflicto sería entre dos simientes, pero entre dos promesas también. La promesa de salvación por el lado de un Dios hecho carne para salvarnos, y una promesa donde el pecado no sería problema. O, dicho de otra manera, una clase de Biblia que traería el milagro de la enemistad hacia el pecado. Y la otra clase de Biblia que me alejaría del milagro de que yo pueda rechazar el pecado, porque en mí no está el poder de rechazar el pecado. Y cuando Dios ofrece la Biblia al mundo, resulta que me ofrece una palabra que puede implantar en mi corazón enemistad, y la otra Biblia que va a impedir que Dios implante en mi corazón esa enemistad, porque es una enemistad que la necesito. ¿Necesitamos de la enemistad que Dios puede colocar en nuestro corazón hacia el pecado? Sí. El único, y este es el cierre, el único medio que Dios colocó materialmente en nuestras manos, el único medio que colocó Dios materialmente en nuestras manos para poder provocar este milagro de la enemistad hacia el pecado, el único material que Dios dispuso se llama Biblia. No hay otro camino para que esta enemistad esté adentro de mi corazón. Si yo quiero que la enemistad hacia el pecado entre en mi corazón, y la necesito, esa Biblia verdadera tiene que estar en mi corazón.
Así lo entendieron los reformadores, Reina Valera y todos los fieles, la hermana Juá y todo. Pero hay otra clase de Biblia que está dando vuelta en el mundo, aún en la iglesia adventista del séptimo día, donde resulta ser de que, eso vamos a arrancar el sábado que viene con ejemplos bíblicos, donde esta clase de Biblia que hoy ha entrado en la iglesia adventista del séptimo día, déjeme decirlo tristemente, es una Biblia que aleja de nuestros jóvenes y de nosotros, nos aleja de Dios. Las Biblias que hoy se usan en la iglesia adventista del séptimo día nos alejan de Dios. Nos alejan del milagro de la enemistad contra el pecado, nos alejan de la justicia de Cristo, nos alejan de la gracia de Dios. Porque estas Biblias que se metieron en el mundo y se metió también tristemente en la iglesia adventista del séptimo día, es una Biblia que dice que yo puedo ser amiga del pecado. Y no tiene por qué sorprendernos, porque esta Biblia no fue hecha por la iglesia adventista del séptimo día, fue asumida por la iglesia adventista del séptimo día, pero esta Biblia fue hecha por judíos que no creen en Cristo, por católicos que no creen en Cristo y por evangélicos que no creen en Cristo. Dicen creer pero no creen. Entonces está en nosotros elegir si queremos o no queremos que Dios implante en nosotros una verdadera enemistad contra el mal y el pecado. Pero el único camino que Dios colocó es este. Depende de nosotros si queremos o no que ese conflicto viva en nosotros. ¿Necesitamos que ese conflicto viva en nosotros? Sí. ¿De qué manera? Y lo que sea, entrando al Mercado Libre y comprando, gastando toda la plata que tenemos, no es propaganda de Mercado Libre, pero la necesitamos conseguir. ¿Sí? Para que haya la única herramienta necesaria que tenemos para entrar en este conflicto. Necesitamos salir o entrar en este conflicto. Necesitamos entrar en este conflicto. Porque si no entramos en este conflicto, estamos fritos. Tenemos que entrar en el conflicto y aceptar entrar en el conflicto. Amén. ¿Quién va a orar? Muy bien, José, gracias por el tema. Y vamos a venir ansiosos la próxima semana para poder continuar con lo mismo. ¿Cantamos? Vamos a cantar y vamos a despedirnos. Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos en esta hora por este tema hermoso que hemos estudiado. Ayúdanos a entenderlo mejor, a estudiarlo de vuelta, pero principalmente a tomar buenas decisiones. Querido Dios, que tu Espíritu Santo nos guíe. Y ahora, Señor, despedirnos de este lugar, acompañarnos a nuestras casas, que podamos ir meditando lo que hemos estudiado. Pero también, Señor, condúcenos para empezar esta nueva semana que ya estamos iniciando. Gracias por este bendecido sábado que hemos pasado. Bendice este hogar, a José y también a todos nuestros elementos que tenemos acá, la computadora, la cámara, para que puedan ser preservados, para que podamos seguir grabando y mostrando estas verdades que se necesita saber. Si es tu voluntad, Señor, que así sea, en el nombre de Jesús rogamos y agradecemos. Amén.